Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase de biología. Como vimos en la semana pasada, tocamos el tema de replicación, ¿no es cierto? Replicación del ADN, que era un proceso perteneciente a dogma central, ¿ya? Les expliqué lo que fue dogma central, consistía en 3 procesos, y que cada clase íbamos a ver un proceso, ¿ya? La semana pasada vimos el primero, que era replicación. Hoy vamos a ver el segundo proceso perteneciente al tema de dogma central, que es transcripción. Transcripción del ADN. ¿Ya? Transcripción del ADN. Muy bien. Para ir recordando, porque ya lo hemos visto la semana pasada, pero hay puntos que se tienen que ir recordando, refrescándose, para no para entender mejor este tema. ¿Ya? Dogma central consistía en los procesos que describían la transformación o la lectura de el ADN hacia proteínas, ¿no? Era algo así. ADN era transformado a ARN y ese ARN era traducido a proteínas, ¿no? Bien. Lo que vimos la semana pasada fue replicación, que no era nada más que obtener ADN o 2 moléculas de ADN de una molécula de ADN, ¿no? Replicarlos. Era ese proceso, el primero. Hoy vamos a ver el segundo, que es la transcripción del ADN, que es el proceso de transformar o de, ¿cómo lo pongo? De copiar ADN a ARN, ¿ya? Muy bien. Dicho eso, pues empecemos, ¿sí? El tema pasado de replicación fue, como pueden haberlo visto, un poco complicado, ¿no? Por eso nos enfocamos solamente en el proceso. Y eso es lo que, de mi parte, quiero que ustedes lo aprendan o lo entiendan, ¿ya? Por eso les hice solo el proceso. Esta vez acá en transcripción va a ser igual. Vamos a ver solamente el proceso de transcripción. No vamos a enfocarnos en características o cualquier otro tipo de detalles de la transcripción. Solo en el proceso. Miren que se lo estoy haciendo sencillo, ¿ya? Muy bien. Entonces empecemos con un concepto de transcripción, ¿sí? ¿Qué es la transcripción? La transcripción no es nada más, como ya se lo he dicho al principio, el proceso mediante el cual una molécula de ADN de doble hélice, ¿no?, es transformado o copiado a ARN, una molécula de ARN. Se lo escribo, ¿ya? Proceso mediante el cual, a partir de una molécula de ADN doble hélice
se obtiene una molécula de ARN. De una hebra, ¿sí? De ARN, ¿ya? Sencillo, ¿sí? ADN, ácido desoxirribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico. Esas diferencias ustedes ya las saben, ¿ya? Muy bien. Ese sería el concepto, la definición de la transcripción del ADN. ¿Ya? Esquematicémoslo, pues, para que lo entiendan mejor. Entonces dibujamos una molécula de ADN muy conocida, ¿no? ¿No? Una doble hélice, ¿no? Muy bien. Y también ya saben qué bases nitrogenadas contienen, ¿no? A ver, se me ocurre A, C, C, A, G, C, G, A, T, T, A, G, C, C, G, A. ¿Ya? Y de forma complementaria, pues, como ya saben, C se enlaza con G y A tiene enlaces con TI o U. ¿Ya? Esto ya lo saben también, ya lo hemos visto. 3 enlaces, 2 enlaces. ¿Por qué T o U? Espero me hayan contestado. Muy bien, entonces de forma complementaria, la otra hebra tendría, se cae A, acá será T, acá G, G, T, C, G, C, T, A, T, C, G, G, C, T. ¿No? Esta es una forma representativa de una molécula de ADN con sus bases, ¿ya? Sus bases nitrogenadas. Muy bien. Entonces, la transcripción te dice que a partir de una molécula de ADN se obtiene una molécula de ARN. A partir de aquí, de esta molécula, ocurre un proceso que forma una cadena, solo una cadena de ARN. Este es ADN y este es ARN. Y este ARN, mientras se va, tiene que tener sus bases también, ¿sí? Sus bases nitrogenadas. Entonces, si va saliendo por aquí, la C, al frente tendrá la G. Si acá tiene la T, acá será la A. Y si acá tiene A, aquí será U, porque es ARN, ¿ya? T es en ADN y U en ARN. Eso ustedes ya lo saben. Entonces será G, A, U,
y así se irá formando. ¿Ya? ¿Sí? Sencillo, ¿no? A partir de una molécula de ADN se obtiene o se forma una molécula de ARN. ¿Ya? Eso es, de forma general, la transcripción del ADN. Ahora vamos a pasar a ver el proceso. ¿Sí? Es pequeño, es sencillo y posiblemente el más fácil. A comparación del anterior y en comparación del que vamos a ver la siguiente clase. Así que posiblemente esta clase sea cortita. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como siempre les dejo ahí para que borren, para que copien y yo pasaré a borrar. ¿Sí? Pausan el video. 1, 2, 3. Entonces ponemos 1. El proceso. ¿Ya? El proceso. Para que se lleve a cabo este proceso de transcripción del ADN, para obtener un ARN, se necesitan enzimas, ¿ya? Así como el anterior, ¿no? Este también cuenta con enzimas. Enzimas, ¿ya? Muy bien. Entonces te las voy a escribir. Allí están. ¿Eh? Son solo 2. ¿Sí? 2. Este es más sencillo. ¿Ya? A ver. Tal vez les pongo uno más para explicarles ya la última parte. Ya, esos 3. ¿Sí? Muy bien. Entonces, veamos este proceso. ¿Ya? Para eso, pues, ¿qué se necesita? Una molécula de ADN. Entonces dibujamos nuestra molécula de ADN. Esa es la molécula de ADN. ¿Ya? Esos son los enlaces, puentes de hidrógeno que unen la base de una cadena o de una hebra a la base de la otra hebra, ¿no? Ya. Para que inicie, y ya se lo voy diciendo, este proceso tiene 3 fases.
¿ya? Y una extra, vamos a llamarlo así. Así que en total serían 4. ¿Ya? Casi igual o parecido que la replicación. Tiene iniciación, elongación, terminación y una más llamada maduración. ¿Ya? Así que serían 4. Ojo, estamos hablando de células eucariotas. La semana pasada vimos replicación en células eucariotas. Y siguiendo pues esa explicación, vamos a ver la transcripción en células eucariotas. ¿Ya? Porque hay diferencias entre eucariotas y procariotas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para que inicie todo este proceso, como siempre, las moléculas de ADN tienen que tener un punto de iniciación. O también acá se le llama promotor de iniciación. ¿Ya? Entonces lo coloco por aquí. Un promotor de iniciación. ¿En qué consiste este promotor de iniciación? En que tiene una secuencia determinada, ¿no? Una secuencia determinada de bases. Este promotor de iniciación es llamado también la caja Tata. Caja Tata. Incluso así con 3 A's al final. ¿Ya? Bueno, vamos a dejarlo ahí con 2. La caja Tata. O también lo pueden encontrar con su terminación en inglés, que es Data Box. ¿Sí? Nosotros lo vamos a llamar caja Tata. Y como su mismo nombre lo dice, caja Tata tiene una secuencia que viene de su nombre. Se me ocurre. ¿Ya? Tata. Y ya saben por qué este tipo de secuencias, ¿no? Que arriba es Tata, abajo de forma complementaria será AT, D, ¿no? Y ustedes ya saben por qué se elige este tipo de secuencias. ¿Por qué no una CG, CCC, GGG? Es por la cantidad de enlaces que tienen en su unión. Lo acabo de hacer al principio, ¿no? AIT, OU y CIG. CIG tiene 3. AIT tiene 2. Igual que A y U. ¿Ya? Como tiene 2 enlaces, pues va a ser más fácil de romper que los que tienen 3, ¿no? De sentido lógico. ¿Ya? Entonces, tenemos esa secuencia o este promotor de iniciación, llamado también la caja Tata. Esta secuencia es detectada por los factores de transcripción. ¿Ya? Por los factores de transcripción. Que en el inglés lo van a encontrar como TF. ¿Ya?
los TF, o los factores de transcripción. En las células eucariotas hay muchos factores de transcripción. Factor de transcripción A, B, D. Hay muchos. Pero nosotros lo vamos a coger como uno solo, ¿ya? Los vamos a englobar como uno solo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este factor de transcripción detecta esta región de iniciación en una molécula de ADN. ¿Ya? Entonces, como lo dibujo, a ver, borro este de aquí. Como le digo, son muchos, entonces lo vamos a dibujar como muchos que se unen, ¿ya? Muchas enzimas arman un paquete, por así decirlo, detectan la región y se unen, ¿ya? Después de detectada esa región, ahora sí, entra la ARN polimerasa. Deben recordar ese nombre del anterior, ¿no? El anterior era ADN polimerasa. ¿Qué hacía? Pues sintetizaba la nueva cadena de ADN. En este caso es ARN polimerasa. ARN polimerasa. ¿Qué creen que va a hacer? Pues va a sintetizar la nueva cadena o hebra de ARN. Y como el anterior, ya saben qué significa esto, ¿no? De 5' a 3'. Quiere decir que solo sintetiza en esa dirección, de 5' a 3'. Entonces, profe, no le ha puesto dirección a su molécula de ADN. Le ponemos dirección. ¿Ya? Cinco prima, 3', 5'. ¿Sí? Eso ya lo saben porque lo he explicado la clase pasada, ¿no? La dirección 5', 3'. Muy bien. Entonces, como dice su propio nombre, iniciación, estamos en la etapa de iniciación. Se detecta el promotor de iniciación, que es la caja TATA, formada por esta secuencia, y se acoplan los factores de transcripción. ¿Ya? No son muchos, he colocado varios pedacitos ahí. Y también viene a unirse ya el ARN polimerasa. Aquí hay un dato. Para los que recordarán, ¿cuántos tipos de ARN hay? Bueno, espero me hayan contestado. Hay 3 tipos de ARN. El ARN M, que es el mensajero, el ARN T, que es de transferencia, y el ARN ribosómico, ¿no? El ARN R. ¿Ya? Esos 3. Depende a esos 3 o a cuál se formen, porque se forman de la en base a el ADN, existen 3 polimerasas, 3 ARN polimerasas. ¿Ya? El 1, el 2 y el 3. Pero aquí solo vamos a ver el ejemplo de la formación del ARN M, el ARN mensajero. ¿Ya? Los otros dos no los vamos a ver, no vamos a ver cómo se forman, ¿sí? Pero ya tienen en cuenta que si se forman 3
tipos de ARN, los procesos, de forma general, van a ser los mismos, pero por ejemplo, los factores de transcripción son diferentes, ¿sí? Si se forma ARN mensajero, serán unos. Si se forma ARN ribosómico, serán otros. ¿Ah? Y lo mismo con la polimerasa o el ARN polimerasa. Si se forma ARN ribosómico, será uno. Si se forma ARN mensajero, será otro. Por eso hay de 3 tipos. ¿Ya? ¿Y cuál es el que vamos a usar ahorita? En este ejemplo, como les digo, vamos a hacer el ARN mensajero. Y el encargado es el ARN polimerasa 2. ¿Ya? ARN M. ¿Sí? Ese es el encargado de sintetizar el ARN mensajero. Profe, ¿y los otros dos? ¿De qué ARN se encargan? Pues el 1 se encarga del ARN ribosómico y el 3 se encarga del ARN de transferencia. ¿Ya? Muy bien. Eso como dato, ¿sí? Como dato. Para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Entonces se detecta la región. ¿Ya? Se detecta la región, entran los factores de transcripción y luego se une la ARN polimerasa. Un poco más adelante, ¿ya? La ARN polimerasa. ¿Sí? Muy bien. Ahora voy a dibujar un poco más. Más gordito para que lo entiendan, ¿ya? El ARN polimerasa. ¿Sí? Muy bien. Se une el ARN polimerasa. Y dentro de este ARN polimerasa se lleva a cabo el proceso de transcripción, que es casi parecido, bueno, no casi parecido, ¿ya? Que tiene casi los mismos conceptos. ¿Por qué? Para copiar una hebra de ADN, ¿qué se tiene que hacer? ¿No? ¿Recuerdan cómo iniciaba la replicación? Pues esta hebra tiene que separarse, ¿ya? Y acá adentro pues se separa. ¿Ya? Vamos a hacerlo un poco más pronunciado. ¿Sí? Tienen que romper esos enlaces. Porque como vimos en el primer esquema de transcripción, solo se transcribe una hebra. ¿Sí? Una hebra se transcribe. O sea, una va a servir de molde. ¿Ya? Y la otra será la codificante. ¿Por qué codificante, profe, la otra? Porque si te das cuenta, miren, te lo explico aquí. Tengo la cadena molde, la cadena codificante, ¿ya? Cadena molde, cadena codificante. Como su nombre lo dice, molde, o sea que esta cadena va a ser la que se va a transcribir, ¿no? A partir de esta cadena se va a formar la nueva. Y la otra
dice codificante. Porque la nueva cadena que se va a formar de ARN, ya, dejando el proceso de lado, ya, dejando el proceso de lado, para explicarles esto. Se forma ARN acá, ¿sí? Se forma ARN así. Acá tengo ADN y este es ARN. Y este sirve de molde. Pero esta cadena de ARN tiene que ser complementaria, ¿no? Tiene que ser complementaria. Y si es complementaria, va a tener la misma información que la cadena complementaria. En otras palabras, si aquí tiene C, la complementaria tuvo que haber sido G, ¿no? C, G, T, T, G. A, ¿ya? Esta es una. La complementaria sería G, G, C, A, C, T. Pero al ser transcrita, al formar ARN, la molde va a formar una complementaria de ARN, que va a ser G, G, C, A, C, U. Y si se dan cuenta, pues, la cadena de ARN formada va a tener la misma descripción que la complementaria. ¿Por qué? Porque va a ser complementario, ¿ya? A excepción de la timina y el uracilo, que cambia. ¿Por qué? Este es ARN, no tiene T. En cambio este es ADN, no tiene U, ¿ya? Entonces por eso se le llama codificante, porque esta va a tener la información que va a ser contenida en el ARN, ¿sí? Al final el ARN va a formar proteínas, ¿no? A eso sí lo entiendo. Entonces, esta información del ARN que está llevando es igualita a la otra, a la que no está sirviendo de molde. Y por eso se le llama codificante. Porque al final, esta información es la que se va a codificar, es la que se va a transformar. Porque es la que se va a llevar el ARN. Y la otra va a servir de molde, ¿ya? O sea, lo que se quiere al final es la proteína que sale de aquí. Y para obtener esta información se necesita la complementaria para hacer una información igualita, ¿ya? No sé si me expliqué bien, si me dejé entender. Espero que sí, ¿sí? Dos cadenas, la molde, la codificante. ¿Por qué molde? Porque a partir de ella se va a generar la nueva cadena de ARN. ¿Por qué codificante? Porque la nueva cadena de ARN va a tener la misma información que esta codificante. En otras palabras, lo que necesito es este código para generar la proteína. No esta de acá, sino esta. ¿Ya? La de acá va a servir de molde para crear una igualita a esta, que tiene la proteína que se necesita. ¿Sí? Espero ahora sí haberme explicado mejor. Muy bien. Ya, ese fue un paréntesis, ¿ya? Un paréntesis en nuestro proceso de transcripción. ¿Ya? Muy bien. Entonces nosotros estábamos en que se unía el ARN, ¿ya? Se unía el ARN polimerasa, ¿no? En este caso estamos viendo el proceso del ARN mensajero. Entonces, se une el ARN polimerasa 2, ¿ya? Porque se forma ARN mensajero, ¿sí? Muy bien, tenganlo en cuenta. Pregunta de
examen. Muy bien. Entonces aquí se separan las bases. Por ejemplo, aquí tengo una A, una T, una C, otra T, otra A, una G, una C, una A, una T, otra T, y así puedo seguir haciendo bases, ¿ya? Y lo mismo por aquí, pero complementarias, ¿no? A ver, T, A, G, G, A, T, C, G, T, A y A. ¿Sí? Muy bien, y así sigue la información. Entonces, ¿qué hace este ARN polimerasa? Este ARN polimerasa separa esa cadena y empieza la síntesis de la nueva cadena, que esta sería ARN, ¿no? Entonces empieza la formación. Si aquí hay A, pues aquí no será A y tampoco será T, porque este ya es ARN. Aquí será U, A, G, A, U, C, G, U, A, y así va a seguir generando, ¿ya? Pero este genera en sentido 5-3, ¿ya? Como la de arriba está de 3 a 5, pues la otra va a generar de 5-3. 5-3. ¿Ya? Y así se va a seguir generando el nuevo ARN. Termina la iniciación. ¿Ya? Repasemos entonces. Iniciación. Se lee o se encuentra el promotor de inicio, ¿no? La caja TATA. Después de encontrado, se unen los factores de transcripción. Se unen los factores de transcripción para así, posteriormente, unirse la ARN polimerasa, en este caso la 2, para empezar a sintetizar, separar y sintetizar o crear la nueva cadena. Hasta ahí, iniciación. Entra la segunda fase, o el segundo periodo, que es la elongación.